Hola amigos, hoy desarrollamos el tema cáncer de mama. Para hablar de algunos datos generales sobre la información que se tiene sobre el cáncer de mama, vemos de que es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres de los Estados Unidos y también la segunda causa de muerte en nuestro país, después del cáncer de cervix. En Bolivia, 26.5 por cada 100.000 mujeres han desarrollado algún momento de su vida cáncer de mama, mientras que la mortalidad por esta patología alcanza el 8.71 de cada 100.000 mujeres, según datos estadísticos obtenidos de los medios oficiales. ¿Qué es el cáncer de mama? Es nada más que una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y de formas diversas, alterándose la configuración de estas. Es el tumor, como les decía, frecuente que se observa. Existe una clasificación sobre los tipos de cáncer de mama, de carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobulillar infiltrante, que pueden ser también ambos in situ, y otros cánceres que afectan son la enfermedad de Paget, etc. Bueno, ¿cómo es el carcinoma ductal infiltrante? Las células cancerosas se originan en los conductos y después salen de ellas y se multiplican en otros tejidos mamarios. Estas células invaden y se diseminan en forma de metástasis también a otras partes del cuerpo. En los lobulillares se originan en los lobulillos y después se diseminan a partir de estos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células también se diseminan a otras partes del cuerpo. Cuando se dice que un carcinoma es in situ, es una enfermedad que es localizada y que no está diseminada como los dos anteriormente que se les ha mencionado. No se ha extendido a otros tejidos de la misma mama ni también a ganglios linfáticos. ¿Cuáles serán los factores de riesgo del cáncer de mama? Existen factores que no se pueden cambiar, como son el sexo, las mujeres en primer lugar. Luego, las mujeres con mamas densas tienen más probabilidades de tener cáncer de mama. Una historia reproductiva donde el comienzo de la menstruación fue antes de los 12 años de edad y de la menopausia después de los 55 años de edad exponen durante mayor tiempo a las hormonas en las mujeres y son predispuestas a padecer esta enfermedad. También de que existan antecedentes personales de mama en un lado o directamente de antecedentes familiares, donde es la mama, las tías generalmente en línea directa, que eso provocan un mayor riesgo. También otra de las causas son la exposición a medicamentos como dietilestilbestrol, tratamientos previos con radioterapia o mutaciones genéticas que han provocado cambios, mutaciones en ciertos genes, tales como el BCRA1 y el BCRA2, que tienen una mayor predisposición para presentar cáncer de mama y de ovario. ¿Qué factores de riesgo sí se pueden cambiar para modificar las probabilidades de tener un cáncer de mama? El sobrepeso o la obesidad después de la menopausia es un factor de riesgo. Otro de ellos es de que no se mantienen físicamente activas y que las mujeres, aquellas que tienen más bien una actividad muy sedentaria, tienen un riesgo de tener. Tomar hormonas, como son en el reemplazo hormonal, aquellas que incluyen tanto estrógeno como progesterona durante la menopausia, consumo de alcohol y la edad reproductiva, que es importante cuando se embaraza uno a partir después de los 30 años y no ha amamantado durante un buen tiempo, también es un factor de riesgo que puede llevar y que por lo tanto se podría modificar con educación de las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de mama? Hay algunas señales que sí se deben advertir. Por ejemplo, el detectar un bulto en la
nuevo en la mama o debajo de la axila, un aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, irritación, hundimientos de la piel, enrojecimiento, descamación. También se debe observar cómo está el pezón, si está hundido o doloroso en esa zona, si hay una secreción a través del pezón que no sea leche, incluso de sangre, o cualquier tipo de cambio en el tamaño y la forma de la mama o dolor en cualquier parte de la mama. ¿Qué signos de cáncer de mama se pueden observar? Ustedes están viendo acá un pezón retraído, un pezón invertido en la imagen derecha y uno retraído en la imagen izquierda, piel de naranja cuando es el carcinoma inflamatorio, una secreción sanguinolenta a través del pezón o un aumento de volumen de una de las mamas. Vemos a través de esta semejanza sobre los limones algunas de las alteraciones que se puede ver y que podrían ser sospechosas de que la mujer esté desarrollando un cáncer de mama. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico? Uno es primero a través del examen físico y antecedentes de cáncer de mama en las mujeres de la familia, principalmente en línea directa de ascendencia. Luego el examen clínico de la mama nos confirmará esto y por lo tanto se deberán hacer algunos estudios, como son la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética y cuando el nódulo mamario es altamente sospechoso, este debe ser sometido a una biopsia para su confirmación o descarte de cáncer de mama. En el examen físico y los antecedentes, se debe revisar los signos generales de la mujer, incluso verificar si hay signos de enfermedad como masas o cualquier otra cosa que aparezca de características anormales. También se anotan los antecedentes y los hábitos de salud de la paciente. En el examen clínico, el médico palpará cuidadosamente las mamas y el área situada por debajo de los brazos para detectar algún nódulo presente en ese lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico por imagen? La mamografía es una radiografía de la mama que permite detectar de forma precoz la presencia de una probable neoplasia. Al ser una radiografía especial, emite una dosis muy baja de radiación y detecta lesiones sospechosas, incluso menores a 100 micras de tamaño. ¿Cómo se detecta? De esta forma. En primera instancia, ¿cómo debería prepararse un paciente para la mamografía? Este estudio tiene una duración de 15 a 30 minutos. Se ingresa a través de un examen porque es un examen ambulatorio, no necesita internarse. Es necesario ir acompañado probablemente con una persona para que trate de calmar los nervios de la paciente. No se debe tomar ningún medicamento, no necesita venir en ayunas y la ropa que viene debe ser fácil de quitar y no tener objetos metálicos. ¿Qué documentos debería presentar ella? Informes previos y mamografías si es que antes se han realizado. Contraindicaciones no existe y se debe tener sí mucho cuidado en el embarazo y en la lactancia, pues la dosis de radiación es muy baja, pero aún así se podría tener cuidado en este tipo de pacientes. Pero se los puede realizar aún con el embarazo. En esta foto, en la mamografía, se trata de identificar principalmente la presencia de calcificaciones. En el lado izquierdo, las calcificaciones, como ustedes observan, son grandes, gruesas. En cambio, en el lado derecho se ven calcificaciones finas y estrelladas y estas sí son muy sospechosas de ser probablemente lesiones neoplásicas. ¿Cuál es la clasificación de BIRATS que se las obtiene a través de este estudio mamográfico? Se dice que el BIRATS es 0 cuando el estudio ha sido incompleto y por lo tanto esta técnica mediante imágenes se debe realizar nuevamente. No existe ese valor de 0. En BIRATS 1 el estudio es normal, no existe ningún hallazgo a descartar y se recomienda seguimiento a un intervalo normal
de 1, 2 años o 4 años. En el BIRAT2, las apariciones de las lesiones son normales y existen pequeños hallazgos benignos donde se recomienda también un seguimiento. Y en el BIRAT3, si bien la probabilidad de malignidad es menor al 2%, se describen 3 hallazgos inespecíficos que nos pueden de alguna forma ponernos en alerta, como son nódulos sólidos circunscritos no calcificados, asimetrías focales o microcalcificaciones puntiformes agrupadas. En este tipo de clasificación en el BIRAT3 se recomienda una mamografía unilateral y a los 6 meses y bilateral a los 12 y 24 meses. Cuando es ya BIRAT4, incluye una normalidad sospechosa, que son aquellas lesiones que van a requerir intervencionismo, o sea, se va a necesitar una biopsia. Son las de 4A, cuando tienen baja sospecha de malignidad, 4B, cuando el riesgo es intermedio de malignidad, y 4C, cuando el riesgo es moderado de malignidad. En todas ellas es aconsejable realizar una punción más biopsia. En el BIRAT5 ya tiene lesiones altamente sugestivas malignas y la probabilidad de que este diagnóstico termine en un carcinoma son mayores al 95%. En algunas ocasiones se utiliza el BIRAT6 cuando hay una malignidad ya conocida, con lesiones malignas demostradas mediante biopsia y sometidas a terapias como son cirugía, radioterapia o quimioterapia. La ecografía o ultrasonido es un estudio destinado a diferenciar de las imágenes que se ve si estas son sólidas o quísticas. En cambio, en la resonancia magnética, el procedimiento para el que se utiliza son ondas de radio y es una computadora que crea imágenes mucho más detalladas de las partes internas del cuerpo, principalmente en búsqueda de metástasis a distancia. La biopsia mamaria, que es la extracción de células o tejidos para que un patólogo las observe al microscopio y verifique qué tipo de cáncer existe o se descarte si no existe ningún cáncer. Las biopsias pueden ser de 4 tipos: por excisión, cuando se extrae completamente la masa; por incisión, cuando se extrae una parte de la masa; biopsia central es extracción de un tejido con una aguja ancha; y biopsia por aspiración con aguja fina, o la PAF, es la extracción del tejido líquido con una aguja fina. Como ustedes están viendo a través de la imagen, el mecanismo de biopsias que se pueden tomar. ¿Cómo se estadia el cáncer de mama? Es el proceso, la estadiación, para determinar si el cáncer se diseminó dentro de la mama o está ya en otras partes del cuerpo. La información que se obtiene en el proceso de estadificación determina, por lo tanto, el estadio de la enfermedad y cómo se puede planificar el tratamiento a seguir. Se utilizan las siguientes pruebas y procedimientos. Primer dato importante: la biopsia del ganglio centinela, la exploración por tomografía computada, la exploración ósea y, por último, la exploración con TEP. La exploración ósea se utiliza para verificar si existen células neoplásicas en los huesos que se multiplican rápidamente. Se inyecta una pequeña cantidad de material radiactivo en una vena y luego, cuando ya se ha inyectado y ya está circulando por el torrente, se toman las placas que se acumulan. Cuando se observa que el material radiactivo se acumula en los huesos, se puede detectar a través de un escáner. En la exploración por TAC, el procedimiento del que se toma es una serie de imágenes detalladas desde ángulos diferentes y son creadas a través de una computadora. Se puede inyectar también contraste a través de una vena. La biopsia del ganglio centinela es el primer ganglio linfático que recibe el drenaje de un tumor y es el primer ganglio donde es posible que el cáncer se disemine. Entonces, se inyecta una sustancia radioactiva, un tinte azul, cerca del tumor, la cual fluye a través de los conductos linfáticos hasta los ganglios linfáticos de la región.
se extrae el primer ganglio que se tiñe y cuando no se detectan células cancerosas puede no ser necesario extraer más allá otros ganglios linfáticos. En la exploración con TEP, que es la tomografía por emisión de positrones, se inyecta una cantidad pequeña de glucosa radioactiva y el explorador por TEP rota alrededor del cuerpo y toma imágenes de los lugares que absorben la glucosa. Las células tumorales malignas tienen un aspecto más brillante que el resto de las imágenes porque son más activas y absorben más glucosa que las células normales. Estamos viendo ahí en la imagen una detección de un nódulo tumoral. ¿Y qué son los marcadores tumorales? Son sustancias que se encuentran en el cuerpo de una persona con cáncer y se puede realizar los siguientes marcadores: el CA15.3, el CA2729, el ER2 y receptores hormonales de estrógeno y progesterona. El marcador CA15.3 se utiliza para la observación de pacientes con cáncer de mama. Más del 70% cuando son positivos el estado está avanzado y cuando disminuyen sus niveles después de un tratamiento eficaz se dice que el tratamiento es bueno, pero su valor normal al ser menor a 30 unidades por ml se debe tener en cuenta que también se puede elevar en otro tipo de tumores, no solo en el de mama, sino también el de pulmón, colon, páncreas, ovario o enfermedad ovárica. Para el marcador CA2729, las ER2 es una proteína que hace que crezcan algunas células cancerosas. Estas se encontrarán en mayores cantidades a lo normal en la superficie de la mama en 1 de cada 5 pacientes. Los ER2 positivos crecen y se propagan más rápido que los otros tipos de tumores y todos los cánceres de mama deberán ser sometidos siempre a una prueba de este tipo. El ER2 es usado también para observar a pacientes con cáncer de seno después del tratamiento y mide el mismo marcador en la sangre que el 15.3, pero de manera diferente. El nivel por lo general es menor a 40 unidades por ml. También se lo observa de que no es exclusivo de mama y se eleva en otros tipos como el colon, estómago, riñón, pulmón, etc. ¿Cuáles son las etapas del cáncer de mama? Van desde el 0 hasta el 4. El 0, no hay células normales presentes y no se han diseminado. En la etapa 1, el tumor se ha propagado a otros tejidos en un área muy pequeña. En el 2 es localizado. El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y algunos ganglios linfáticos están afectados, o el tumor mide más de 5 centímetros, pero ninguno de los ganglios linfáticos está afectado. En la etapa 3, la propagación ya es regional. El tumor mide más de 5 centímetros, con más ganglios afectados en una región más amplia y en algunos casos no hay tumor presente, pero puede haberse propagado a la piel o a la pared torácica. Y en la etapa 4, la propagación es lejana, donde se ya ve metástasis en otras partes del cuerpo. Entonces, en el estadio 0, que es el que del principio de la escala y describe las lesiones precancerosas y que no existe cáncer de mama, en estas formas más común, el carcinoma ductal in situ podría ser un tumor que se podría presentar, pero en el estadio 0 no existe evidencia de que haya células cancerosas anormales en tejidos circundantes. Los estadios de este cáncer de mama se basan en los resultados de las pruebas que se hagan al tumor y hacia los ganglios linfáticos. ¿Qué tratamiento se debe dar? La cirugía con conservación del seno, que consiste en que el cirujano extirpe el tumor, se hace una tumorectomía y una pequeña cantidad de tejido mamario o una cuadrantectomía normal alrededor de él. En esta cirugía, la extirpación de ganglios no siempre es necesaria. La probabilidad de desarrollar una D6 que contenga un cáncer invasivo aumentan con el tamaño del tumor. Si se extirpan los ganglios linfáticos, estos generalmente se someten a una biopsia del ganglio centinela.
y por lo general se administran después de este tratamiento, puede ser ocasionalmente la radioterapia, que reduce aún más la probabilidad de que regrese en el cáncer en el mismo seno, pero esto no es un tratamiento convencional ni está dentro de protocolos. Mastectomía. La mastectomía, ¿qué es? Es la resección de la mama. Si el área del tumor es muy grande y si el seno tiene varias áreas separadas con el tumor o si la cirugía con conservación no puede eliminar completamente, la muestra de la cirugía con conservación de seno y de resección aún tiene células cancerosas o cerca de ellas se debe realizar una mastectomía total. Si se trata de un tumor con receptores de hormonas positivos como son estrógeno o progesterona, el tratamiento adyuvante será con tamoxifeno para cualquier mujer o un inhibidor de la aromatasa para las mujeres posmenopáusicas por 5 años después de la cirugía. Muchos médicos realizan una biopsia del ganglio centinela junto con la mastectomía y esta se debe ver si se encuentra un área de cáncer invasivo en el tejido extraído durante este estudio. El médico no podrá regresar para hacer una biopsia de ganglio linfático más adelante y por lo tanto puede que tenga que hacer una disección de ganglios linfáticos axilares en forma completa. En el estadio 1 tenemos de dos tipos, 1A y 1B. En el 1A el tumor mide 2 centímetros o menos y no se ha diseminado fuera de la masa. En el estadio 1B no se encuentra tumor en la mama o el tumor mide 2 centímetros o menos, pero se encuentran grupos pequeños de células cancerosas en los ganglios linfáticos, mayores a los 0.2 milímetros, pero menores a los 2 milímetros. Están viendo acá en las figuras cómo puede ser detectado el tamaño de un nódulo tumoral y de los ganglios linfáticos. El tratamiento en este estadio es tumorectomía más mastectomía parcial, donde se extrae una pequeña cantidad de tejido mamario. La cirugía siempre va a ser el tratamiento ideal. En estos cánceres que se tratan con cirugía de conservación del seno, a veces la llamada mastectomía parcial o mastectomía también, será necesario examinar los ganglios linfáticos, ya sea con una biopsia del ganglio centinela o con una disección completa de los ganglios axilares hasta nivel 2. Se debe utilizar también terapia local. Con radioterapia se aconseja en algún grupo de pacientes que reduce la probabilidad de una recidiva tumoral. En un grupo aparte, las mujeres que tengan al menos 70 años de edad pueden considerar la cirugía con conservación del seno sin la radioterapia, pero si presentan todas las características siguientes. El tumor es de 2 centímetros o menor, ha sido extirpado completamente, ninguno de los ganglios linfáticos que fueron extirpados son positivos y el cáncer es R positivo o PR positivo y se administra terapia hormonal. La radiación actúa sobre el ADN que se encuentra dentro de las células cuando se hace radioterapia, produciendo pequeñas roturas y estas evitan que las células cancerosas crezcan y se dividan. En el estadio 2 tenemos el 2A, donde no hay tumores en la mama, pero sí se encuentra cáncer en 1 a 3 ganglios linfáticos o el tumor es más de 2 centímetros o menos y se encuentran también los ganglios linfáticos o el tumor mide directamente entre 2 y 5 centímetros que no se disemina hacia los ganglios linfáticos. Están viendo ustedes acá también las imágenes de este tipo de tumor y los ganglios linfáticos. En el estadio 2B, el tumor mide más de 2 centímetros, pero menos de 5. Se encuentran pequeños grupos de células cancerosas mayores a 0.2 milímetros, pero menores a los 2 milímetros en los ganglios linfáticos, o existen entre 1 a 3 ganglios linfáticos de la axila o cercanos al esternón, o el tumor mide más de 5 centímetros, pero no se ha diseminado
hacia los ganglios linfáticos. Las mismas imágenes observan. ¿Qué tratamiento se da? Se hace la mastectomía radical modificada, que es una combinación de una mastectomía con conservación de los músculos pectorales mayor y menor y la extirpación de los ganglios linfáticos axilares. A esa se denomina mastectomía radical modificada, ya indicada en este tipo de cáncer en el 2A y en el 2B. También se da terapia neoadyuvante y adyuvante con quimioterapia y otros medicamentos. La quimioterapia se administra antes o después de las cirugías y aquellas personas que tengan HER2 positivo serán tratadas con quimioterapia adyuvante después de la cirugía más trastuzumab con o sin pertuzumab durante un máximo de un año. Este es un tratamiento que ayuda a que disminuyan las probabilidades de recidiva. El tratamiento neoadyuvante es a menudo una buena opción para las mujeres con tumores grandes, ya que puede reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía y posiblemente lo suficiente para permitir que se produzca una cirugía más reglada. Aquellos que tienen y son dependientes de una terapia hormonal, si el cáncer tiene receptores de hormonas, se emplea tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa durante 5 años. En el estadio 3A, el tumor puede ser de cualquier tamaño y se encuentra el cáncer en 4 a 9 ganglios linfáticos de la región, mide más de 5 centímetros, se encuentra también en ganglios linfáticos, pero de menor tamaño, o si mide más de 5 centímetros y se encuentra entre 1 a 3 ganglios linfáticos de la axila. Están observando aquí también las imágenes que corresponden a este estadio. En el estadio 3B, pues son tumores de cualquier tamaño y que se diseminan hacia la pared del pecho o de la piel y causan hinchazón o formación de úlceras, se disemina hacia los 9 ganglios linfáticos de la axila y también se pueden diseminar hacia la piel, como es el cáncer mamario inflamatorio. En el estadio 3C tienen las características también de invasión de la pared torácica, hinchazón, formación de úlceras, pero abarcan hasta los ganglios linfáticos encima o debajo de la clavícula, a los ganglios linfáticos de la axila o debajo de la clavícula y a los ganglios linfáticos de la axila y cerca del esternón. El tratamiento es comenzar con terapia neoadyuvante para tumores que son HER2 positivos. Se administra también terapia dirigida con trastuzumab. En este tipo de tumores, el cáncer de seno que se encuentra en etapa 3 es un tumor grande, más de 5 centímetros, e invade tejidos cercanos. Esto se puede reducir con la quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño para que una mujer se someta a una cirugía. No con conservación de mama, pero si el tumor no se encoge lo suficiente, se realiza la mastectomía. También es necesario el vaciamiento ganglionar de todos los ganglios axilares. Tratamiento quirúrgico siempre va a estar la primera opción, que es la cirugía con una mastectomía radical, más vaciamiento ganglionar junto con quimioterapia y radioterapia. En el estadio 4, donde ya hay metástasis a distancia con más frecuencia hacia huesos, pulmones, hígados y cerebro, está completamente diseminado este tumor. Tratamientos, la mayoría con etapa 4 se traslada principalmente a una terapia sistémica, que es la utilización de quimioterapia para las mujeres que tienen este tipo de tumores, combinados con tratamientos para cánceres receptores de hormonas positivas o negativas, etc., o utilizar otro tipo de medicamentos. El pronóstico, las tasas de supervivencia del cáncer de mama varían mucho, más del 80% de supervivencia en América, en Estados Unidos, Suecia y Japón,
al 60% en los países de ingresos medios y menos del 40% en los países de ingresos bajos. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama se publicaron estos datos, donde se observa que en Cochabamba es una de las enfermedades que está presente y sin embargo se puede aumentar las tasas de supervivencia si se aplican programas principalmente de detección precoz y se promocionan hábitos saludables entre su población. Esto se ha ido mejorando y detectando más precozmente en nuestro medio. Por último, ¿qué deberá hacer toda una mujer para la detección precoz? Lo principal es el autoexamen de mama. ¿Y cómo? Con la observación a través de un espejo, ver la simetría de los senos, palparse la misma paciente, tanto de pie como de cúbito dorsal, y realizar este procedimiento una o dos veces al mes. Una vez de que detecte cualquier tipo de lesión, debe apersonarse hacia su médico tratante para que él le aconseje y realice otros procedimientos.